en el nombre más grande y más sublime que hay, el poderoso nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra en esta hora bajo el principio, la sangre de Cristo. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo número 19, versos 33 y 34. También reiterando un saludo especial a los hermanos que nos siguen por otros medios de difusión, a través del audio digital también, y bueno, las llamadas telefónicas y tantas otras herramientas que en su momento se pueden desarrollar. Dice la Biblia, Evangelio según Juan, capítulo 19, versos 33 y 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Bendito el nombre del Señor Jesús. Voy a leer el 36 y el 37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a mirar en esta hermosa ocasión el valor de la sangre. Nosotros podemos encontrar varios cuadros bíblicos en la historia de la palabra del Señor para darle el valor a lo que es la sangre. A manera de ejemplo voy a ilustrar algo muy sencillo. Casi siempre se nos ha referido al pueblo cristiano o al pueblo evangélico en diferentes sentidos. Bueno, pero ustedes, ¿por qué no comen sangre? En alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir con un familiar que también trabaja en el campo de la medicina y me decía, es que no le encuentro mucha lógica porque los elementos de la sangre están en la carne. Y entonces empezamos a hablar del valor moral que Dios le da a la sangre como precio. Porque más allá de los elementos, la sangre sí tiene un valor importante. Cuando uno profundiza un poquito el estudio de las doctrinas, encontramos que la sangre es causa de redención, precio de rescate, causa de expiación, lo que se rociaba en el propiciatorio para confirmar el perdón del pecado, causa también de propiciación en el sentido que es la ofrenda que quitaba y apaciguaba la ira de Dios en contra del pecado del pueblo. Y también el valor es la misma causa de la vida. Y entonces voy a empezar a referir otros puntos bíblicos, pero quiero centrarme un poquito aquí en lo que leímos en el Evangelio de Juan. El costado de Jesús traspasado. Uno puede observar también aquí el cumplimiento desde la escritura de Isaías cuando dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Así que también el profeta desde su anuncio le da un valor enorme al precio de la sangre de Cristo. Alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver la sangre de Cristo con que en otros sentidos tampoco se puede usar la sangre para ninguna otra cosa? Entonces vamos a ver el valor de la sangre desde el Antiguo Testamento también. Porque el valor es moral y clama justicia y demanda juicio. Esto es importante tenerlo en cuenta y para ello vamos a entender Génesis capítulo 4, verso 10 y verso 11. Y él les dijo, ¿qué has hecho? Es lo que Jehová de los ejércitos habla a Caín por cuanto ha derramado la sangre de su hermano, y esa situación ahora demanda justicia y juicio, y para Dios esa sangre derramada en aquel lugar clamaba justicia y tiene un valor moral. Entonces el Señor le dice, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces aquí empezamos a encontrar en la Biblia el supremo valor que Dios mismo le da a la sangre. Y aquí tenemos un sentido muy importante en cuanto al valor de la vida humana. Pero vamos a seguir mirando en Génesis también, el capítulo 9, el verso 4 y el verso 6. La sangre posee el valor de la misma vida y es en un sentido ético y moral. Génesis dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Y mire que no lo establece todavía como propósito de la ley en Moisés. Lo está estableciendo en el origen de todas las cosas en Génesis. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Algunos dicen, es que eso solo fue un rudimento de la ley de Moisés. Pero aquí está hablando antes de que se le entregaran la plenitud de las leyes y de los estatutos y de los preceptos a Moisés. Aquí se le está hablando en Génesis a otros hombres para que tuviesen en cuenta el valor moral que Dios le da. Y dice, no comerán con su vida, que es la sangre. Verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Así que aquí empezamos a mirar, es una demanda de justicia que Dios hace por causa de la sangre. De vuestras vidas, y de la mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del hombre, su hermano, demandaré la vida del hombre. Un precio, es decir, si alguien derramó la sangre de este, también pagará con el derramamiento de su propia sangre a manera de juicio. Y también dice el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos que Dios le da un sentido importante, no solo a la sangre en el sentido humano, sino también en el uso de lo que son los animales, diciendo que no es lícito tomarla ni probarla para ningún otro beneficio, porque ya Dios se ha reservado ese derecho, porque es una causa de justicia y de juicio, y el valor, más allá de lo que tenga o de lo que contiene biológicamente hablando, el valor que el Señor le está dando es un valor moral. Levíticos 17, 10 al 14 nos muestra que el valor de la sangre es el valor de la misma vida. Y es por eso que para entender el valor de la sangre de Cristo hay que hacer un pequeño caminar por el antiguo pacto para entender por qué es tan valiosa la sangre. Y entonces podemos encontrar que desde la raíz de la palabra sangre se deriva el hebreo nefes, que significa alma o vida, y del griego hemat o hemos. Y entonces vemos que le está dando el valor a la vida o al alma desde ese sentido en la traducción. Pero entonces la Biblia dice aquí, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre el pueblo. Así que aquí encontramos otra vez que Dios les está confirmando, más allá de Génesis, ahora sí, bajo el rudimento de la plenitud de la ley, que no les es lícito probar la sangre, y que si alguno lo hiciere, sería causa de ser expulsado del medio del pueblo y cortado. Otra vez encontramos un juicio para quien le dé un uso diferente a la sangre, ya que la orden es derramarla en tierra y no tomarla. Dice también el verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
En el antiguo pacto se entendió muy bien desde Isaías y desde lo que pasó con Caín y desde el principio en Génesis, que la única forma de pagar la culpabilidad de una falta en el sentido moral y espiritual es la paga del pecado, es muerte. Y aquí entonces está diciendo, no van a usar esa sangre porque yo he pactado que esa sangre va a ser de uso moral en la expiación, en el propiciatorio, en los holocaustos, para que vuestras almas sean limpiadas, sean purificadas y sean apartadas para agradar la gloria de Dios. Entonces vamos mirando desde la trayectoria histórica que la sangre tiene un valor también para redimir y para salvación. Y por lo tanto en el antiguo tiempo se usó sangre de animales. Y el verso 12 también dice, por tanto he dicho a los hijos, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Ahí vamos encontrando contexto del valor que Dios le está dando a la sangre como causa de juicio, de expiación y también de rescate por redención. Y por cuanto en el propiciatorio se rociaba para pureza de las almas del pueblo, y es lícito solamente usarla en ese sentido para purificación, pero no para consumo, porque quien lo hiciera sería cortado, lo habíamos mencionado. El verso 14 reitera, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre ni ninguna carne, porque la vida de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere, entonces será cortado. Vuelve y lo repite en otra porción de la Biblia. Entonces aquí encontramos ya el contexto. En el Antiguo Testamento la sangre tiene un valor moral, donde se demanda juicio, justicia, pero también que Dios la usó para los holocaustos y ofrendas de paz y reconciliación, para dar oportunidad al pueblo de que el precio de su pecado fuera pagado con el derramamiento de la sangre de corderos, de machos cabríos y demás. Hasta aquí entonces vamos enfocándonos en el valor que Dios le da a la sangre desde el antiguo pacto. Ahora vamos a entender un paralelo que plantea el Sagrado Escritor a los hebreos en el Nuevo Testamento. Esto es doctrina, y para usted y yo vivir la plenitud del bautismo necesitamos tener claro qué fue lo que hicimos cuando nos bautizamos. Asumimos la nueva alianza, ya no con sangre de holocaustos, sino aceptando que en nosotros hay una nueva vestidura, porque así como el Señor roció sangre y vistió a Adán y a Eva después de su primera equivocación, hoy el creyente en el nombre de Jesús nace de nuevo del agua y del Espíritu, y se ha invocado en ese momento de esa solemnidad la sangre de Cristo que purifica y que limpia. Y vamos a entender mejor esta presentación de lo que dice la Sagrada Escritura a los hebreos y por qué es tan importante reconocer el valor de la sangre de Cristo para vivir el Evangelio en integridad, en santidad y en honor y alabanza para la gloria de Dios. Hebreos lo explica, y voy a mirar varios pasajes del capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar completamente los pecados. Ya en algún momento había mencionado que la sangre de las víctimas en el Antiguo Testamento, aunque servía como causa de expiación y de propiciación, solamente cubría el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso es tan importante que cuando asumimos vivir el Evangelio, le demos valor a lo que ha sido el pacto de esta nueva alianza. No fue con sangre de animales, sino que fue con la misma sangre de Cristo que se pagó nuestro rescate, que se confirmó nuestra salvación. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, qué hermoso es poder visualizar lo grande
del valor de la doctrina de la sangre de Cristo y sus antecedentes para entenderlo en el Nuevo Testamento. Verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? Jesucristo, quien se manifiesta y cumple la redención derramando su sangre, y dice que fue muerto en manos de inicuos. Y dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda. Hablando del testimonio del Antiguo Testamento, dice, no quisiste más esas cosas. El profeta Isaías también refiere una porción donde el Señor habla diciendo, hastiado estoy de vuestros holocaustos y de esas fiestas solemnes y del derramamiento de sangre y de la grosura de machos cabríos. ¿Por qué? Porque el pueblo entró a una vida ritual, donde solamente había un espaciecito de santidad al momento de ir al servicio, al momento de estar en el atrio, en el lugar santo, mientras un hombre cada año entraba en el lugar santísimo con la sangre de la propiciación. Pero entonces el pueblo salía de ese momento de solemnidad y seguía en el desorden, seguía en el pecado, seguía en la desobediencia, seguía en la iniquidad. Y entonces el Señor dice, no, ya no va a ser un asunto ritualítico, ya no va a ser un estilo como se lo entregué a Moisés, sino que ahora mi sangre será el precio del rescate, y en ello se va a evidenciar el amor a mi verdad por una vida de santidad. Y para eso también nos ha dado la unción del Espíritu Santo, de lo cual a su tiempo bien se ha dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, quien ha sido bañado con la sangre de Cristo, quien ha recibido la nueva alianza, el nuevo pacto, ha invocado en su vida el valor de la sangre de Cristo, y es por medio de ese velo que delante de Dios podemos vernos en justicia, en equilibrio, en santificación, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por la fe en ese pacto que hemos celebrado y por la causa en la que hemos sido bautizados en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo define la Escritura después de haber asumido plena conciencia. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el Eterno. Y entonces dice, mas me preparaste cuerpo. Y en esa causa el propósito de haber preparado cuerpo es haber derramado su sangre para dar el rescate por todos. Por eso el Señor dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos los hombres. También diciendo para nuestros tiempos que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad, que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces hemos podido afirmar nuestra decisión de habernos convertido a Jesucristo porque entendimos que Él dio todo en el Calvario por amor a nosotros, y nosotros por amor a su verdad perseveraremos en la gracia, guardando la verdad de las Sagradas Escrituras y entendiendo también el consejo del apóstol cuando define Judas, el hermano de Jacobo, aún de ser necesario, contendiendo ardientemente por la fe que es en Cristo Jesús. Hablando de edificarnos y sostener nuestros principios en doctrina y ver que ha sido tan grande el precio de nuestra salvación que vale la pena vivirle a Dios 100%, sin importar la excusa, sin importar el rudimento de otros. Porque aquí debemos depender de lo que Dios ha establecido. No es de acuerdo al precepto de alguien, sino al propósito de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice también la Biblia en el versículo 6 del capítulo 10 de los Hebreos:
Holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. El Antiguo Testamento, el pueblo veía que podía invocar sus pecados sobre la víctima, entonces venía y hacía su ofrenda y seguía en desobediencia. Mas el Señor demanda de su pueblo santificación. Por eso también reitera en el nuevo pacto diciendo: sed santos porque yo soy santo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El que entiende el valor de la redención, el derramamiento de la sangre de Cristo, entonces se esfuerza por una vida diligente en agradar y en vivir la santidad para con Dios. Nadie pudo decir en algún momento que fuere fácil, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y el precio de nuestra salvación ya ha sido entregado. Ahora debemos perseverar unánimes y firmes en la causa de la verdad del Señor. Aleluya. Versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Hablando del propósito de su manifestación, como está escrito de mí, dice el Señor. En el versículo 10, en esta voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? Que Él mismo, dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo hasta muerte de cruz. En esa voluntad es que somos salvos. En esa voluntad, dice la Biblia, somos santificados. Hay alabanzas al nombre del Señor. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no se entra cada año a un lugar de propiciatorio con el arca del pacto según el rudimento en la ley, sino que ahora hemos entendido que el sacrificio de Jesucristo es perfecto, es absoluto y es una vez para siempre, para que todo aquel que en Él cree entonces se convierte y se esfuerza por vivir agradable a Dios, entendiendo ese hermoso significado del Calvario. Hay poder en el nombre del Señor. Hay una canción que hemos cantado y vale la pena reiterarlo. Es un tema no tan antiguo pero hermoso. Mi Dios y yo hicimos un pacto de amor. Él lo selló con su sangre bendita y yo le di mi corazón. Él en la cruz cumplió su promesa de amor. Hay poder, hay salvación, hay santificación para el pueblo, hay propiciación para apartar la ira por causa del pecado, porque el Señor lo ha dado todo en su manifestación más gloriosa por tu salvación y por mi salvación. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire qué hermoso es entender el perfil que le da el escritor a los hebreos al valor de la sangre de Cristo por nuestro rescate. Ya no es un asunto que se vencía cada año, sino que ahora nosotros tenemos una salvación eterna, pero sí participamos de una conmemoración sagrada de tiempo en tiempo, alusivo a lo que se legisla en la Escritura de lo que es la cena del Señor, como referencia a ese pacto en el cual vivimos el Evangelio. Gloria al Señor, entendiendo que es revelación por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y ese justo que tuvo fe asumió la nueva vida y fue bautizado, recibiendo la investidura y la invocación del nombre del Cordero, que confirma el lavamiento de sus pecados. Así como antes se invocaba el pecado sobre la víctima y se derramaba la sangre, hoy el Señor dice que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre de Cristo. Por eso dice el versículo 12 del mismo capítulo a los Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre un solo sacrificio. En Israel fueron muchísimas ofrendas, fueron muchísimos carneros, fueron muchísimos toros y becerras de 3 años en expiación y en preparaciones para limpiar del pecado. Pero en Cristo es un solo sacrificio por los pecados, y así Él está sentado en la autoridad suprema del trono. Bendito el Señor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito su nombre. Así que qué hermoso es entender por qué fue que Jesús murió en el Calvario, por qué fue que vino a confirmar el mensaje, a dar testimonio de la ley, los profetas y los salmos, y a establecer esta nueva alianza en su propia sangre, porque no hay otro medio de salvación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado, y nuestro sustituto directo ha sido Jesucristo, quien se entregó en el Calvario para que nosotros hoy, en su nombre y por la fe en su gracia, recibamos salvación y vida eterna. Alabanzas al Rey de Gloria. Bendito su nombre. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aleluya. Por eso ya no podemos ser ajenos a las verdades de Dios. No podemos ser ignorantes. Hoy abunda la ley de Dios por diferentes herramientas, y es nuestro compromiso adorarlo, no solo de labios que expresan su nombre, sino con una vida de santidad y honor a su presencia. Aleluya. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ahora somos vistos por medio de su sangre y de la ofrenda de la expiación. Si no fuéramos observados desde lo divino por causa del holocausto y ese sacrificio único de una vez para siempre en Cristo, no habría salvación para ninguno. Pero hoy somos vistos por medio de ese precioso sacrificio, y hemos sido bautizados y revestidos en Cristo cuando tomamos el nuevo nacimiento y somos regenerados por la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso el verso 18 dice: ¿y dónde se da? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hoy no estamos haciendo holocaustos y matando toros y matando ovejitas y cabritos. No, hoy estamos viviendo en nueva vida, porque nuestra vida de mundo y de pecado tuvo que haber muerto. Usted y yo debemos haber muerto bien al mundo para vivir la plenitud en Jesucristo de Nazaret. Hay autoridad en el Rey de Gloria. Y ahora tenemos un hermoso camino, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire qué bonito entender esta parte. Ese gozo, esa plenitud, esa gloria que podía experimentar el único sacerdote que entraba cada año al lugar santísimo, esa plenitud la puede sentir y se puede extasiar hoy todo creyente que puede creer en la soberana gracia del Señor, que ha recibido ese nuevo pacto y que puede sentir la gloria de la unción del Espíritu Santo en su vida. Oh, bendito y maravilloso. Hay autoridad en el nombre de Cristo. Por eso dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. No había otro modo de llegar a participar del gozo y la alegría y de la misma gloria de Dios que experimentaba el sumo sacerdote en aquel lugar. Pero el asunto es que si entraba en pecado o la ofrenda tenía defecto y no era aceptada delante de la gloria de Dios, el sacerdote podría morir en ese momento y tendrían que volver a preparar todo, porque el pueblo necesitaba remisión. Pero hoy es una oportunidad de supremo amor, sin ninguna excepción. Solo basta obedecerle al Señor, creerle verdaderamente y vivir en su testimonio.
Por eso aquí se exalta en el versículo 22 de Hebreos: acerquémonos con corazón sincero. Hay que dejar las apariencias, hay que dejar las vanidades. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Y cómo más? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hablando en este sentido de cuando fuimos bautizados, recibimos ese lavamiento de nuestros cuerpos con agua pura, pero más exactamente fue lavada nuestra conciencia y fue confirmado nuestro corazón en la voluntad de Dios, por cuanto hemos sido investidos en el nombre del Señor. La sangre de Cristo representa muerte, y esto es símbolo de precio del rescate, y se da en nosotros por causa de Jesús. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos redención? En Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y hemos sido redimidos porque Él fue el que derramó su sangre, Él fue el que resucitó, y Él fue el que afirmó que se anunciara en todas las naciones y que se predicase en su nombre en todos los rincones de este mundo. Alabado sea Cristo. Y dice también: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia y redención por su sangre, dice iniciando el texto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, algo que solamente Él podía hacer, y lo hizo sin condición, lo hizo por amor en total. Así que hoy no es causa de sentirse amedrentado de ser cristiano, sino es propósito de sentirse honorable y orgulloso en el buen sentido de la palabra. ¿Y qué pasó cuando el Señor vino a confirmar el ministerio del Evangelio en su vida? Ha reunido todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como de las que están en la tierra, con un gran objetivo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, aquí también está diciendo el apóstol, no solamente es para los judíos que teníamos el conocimiento de todas esas profecías, sino que es una esperanza de gloria también para los gentiles. Gloria al Señor. Y así se definió la reconciliación. ¿Cómo? En el valor de la sangre de Jesucristo como cordero entregado por la expiación y purificación y limpieza de nuestro pecado y lavamiento de nuestras conciencias. Este hermoso testimonio lo vemos allá en Romanos. Pablo es predicador a los gentiles, y aunque exhorta en gran medida al pueblo judío para vivir la ley, en cuanto a la ley de la fe y el propósito de Cristo exactamente, ahora también le testifica a los gentiles en Roma que somos regenerados, limpiados, purificados, pero sobre todo reconciliados con Dios, porque el precio de la falta ya fue entregado en el holocausto que Cristo hizo en sí mismo para nuestra salvación gloriosa. Y dice: a quien Dios puso como propiciación, Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, lo resalta, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Por eso es tan importante entender lo que significa el bautismo. El bautismo es semejanza y tipificación de muerte, sepultura y resurrección. Gloria a Dios. Y cuando participamos de ese proceso, el Señor entonces ha pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Y el verso 27 hace un par de preguntas para quienes se jactan en sus mismos rudimentos. Y dice: ¿dónde pues está la jactancia?
que era excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no por las obras, sino por la ley de la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Antes se le daba más valor a las obras y por eso hasta hoy muchos dicen, si tiene buenas obras se salva. Pero la Biblia aquí está definiendo que no es por las obras, sino por la fe en Jesucristo y en el valor de su sangre. Efesios también lo reitera y en otro pasaje allá el capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre y por la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Por lo cual sigue diciendo en el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios para los judíos? Porque durante mucho tiempo se consideraba que solamente había salvación, promesas, pactos y eternidad respecto a su alma para el pueblo de Israel, linaje reconocido de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hoy nosotros en el Evangelio también tenemos la respuesta a esta pregunta. Dios no solamente es Dios para los judíos, sino que ha venido para que toda tribu, nación y lengua confiesen su nombre y toda rodilla se doble delante de su presencia. Y ahí vivimos la plena esperanza de nuestro rescate para vida eterna. Hablar de estos detalles de pronto, más allá de lo efusivo, es lo importante del contenido. Hay gente que no ha podido vivir bien el Evangelio porque no ha podido dimensionar el valor de la sangre de Jesucristo en el Calvario y el valor de por qué fue bautizado. Para tener una vida en honor y santidad delante de Dios, después de haber asumido conciencia de pecado, pues primero se oye, se cree y ahí sí se obedece después de haber entendido el propósito del nuevo nacimiento y que en nosotros se ha invocado la sangre de Cristo, que es lo que define el lavamiento de nuestros pecados, y eso sucedió en el bautismo. Gloria a Dios. Y si alguien no se ha bautizado y ha entendido esta enseñanza y ha visualizado estas doctrinas, le es necesario recibirlas en lo profundo de su alma y asegurar la salvación y la promesa de vida eterna por la causa de la sangre de Cristo, que es el tema epicentro de estudio en esta oportunidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que ciertamente también es Dios para todos los gentiles. Gloria a su nombre. Y entendimos que en la sangre hay redención y hay pureza. Éramos hallados culpables, en nosotros fue invocado el valor de la sangre de Cristo, y aparte de ser redimidos porque ya Cristo pagó el precio, en nosotros se encuentra ahora la dignidad de la pureza y de la santidad, porque ese creyente le dio valor a ese sacrificio y ahora vive en reciprocidad total para con Dios. ¿Cuánto más, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Me explico mejor. En la ley solamente había cobertura sobre el pecado en la obra, pero aquí ya por el valor de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. No solamente es cubrir, sino que es purificar la conciencia. Así que por eso el Señor Jesucristo es mediador de este nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que se da desde Moisés, ahora los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso es que Pedro tuvo que decirles con mucha autoridad, aunque otros estaban cuestionando lo que pasaba en el aposento alto. Al final, después de ver el testimonio, entendieron y entonces dicen: ¿qué haremos?
Y Pedro definió con total seguridad, sin opción de equivocarse, porque ahí estaban detrás de él todos los otros apóstoles y todos los nuevos convertidos, sintiendo la gloria de Dios y recibiendo la unción del Espíritu Santo. Si no hubiera sido verdadero lo que pasó ese día, no había Dios confirmado el derramamiento de la unción con las lenguas y con el nuevo fruto de vida de testimonio en sus vidas. Pero aquí vemos entonces que se da primero un pacto donde se cubría, pero en el Cristo Jesús su sangre nos hace aptos para recibir la herencia eterna y alcanzar nuestra purificación. Aleluya. Y qué hermoso visualizar todas estas escrituras. Hebreos dice que la sangre da el valor pleno de esta alianza. Y en el capítulo 9, el verso 22 dice el por qué tenía que ser así. Aleluya. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Así que nosotros hemos también participado de esta salvación, porque cuando Jesucristo derramó su sangre, hizo la remisión de nuestras culpas de forma plena y dándole cabal cumplimiento también a esa ley, ya que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y una vez la cumple y sella el nuevo pacto en su sangre, establece las medidas en lo que es el evangelio, aparte del judaísmo y de vivir bajo la ley. Pablo tiene que explicarlo a la iglesia en Galacia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también aclara que no es para pecar deliberadamente, sino para vivir como ofrenda y sacrificio agradable a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bonito poder visualizar todas estas orientaciones a la luz de la Biblia. Y como el valor de la sangre de Cristo es tan grande, también entendemos que la misma sangre en sí tiene un valor moral delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento a los gentiles también se nos definió la causa de no probar sangre, por cuanto es la vida y sigue teniendo ese carácter moral. Y también se define en la iglesia en el Nuevo Testamento este principio. En muchas partes no le dan atención a estas escrituras y simplemente comen de todo, y el que se abstiene de sangre dicen que es extraño, pero conserva la moral de lo que es Dios en su vida y de lo que también significa la vida de la justicia y lo que Dios mismo ha establecido en su palabra. Y vamos a leer lo que aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué un evangélico cristiano apostólico del nombre de Jesús, o como nos quieran decir, hay muchos títulos, no come nada con sangre? Aquí dice, el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Así que el mismo que habló con Abraham y que definió oportunidad desde Adán, confirma también el sello en su manifestación, y en Hechos de los Apóstoles se da el testimonio. Por lo cual el que está predicando aquí en Hechos 15 dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, a que vivan como judíos. No, van a vivir el evangelio en la plenitud de lo que Cristo hizo cuando se manifestó, sino que se les escriba, ¿qué cosa? Que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. El que entiende el valor de su salvación por la sangre de Cristo no participa de la idolatría, porque bíblicamente pudo entender que es pecado y que es abominación. El que entiende que fue salvo por el derramamiento de la sangre del Mesías se aparta de fornicación, porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca.
y también encuentra otro problema más delante de la justicia de Dios. Pero el que entiende el valor de la sangre de Cristo se guarda en santidad. Si es soltero, sabe vivir su castidad, y si es casado, en honor de su hogar. Aleluya. Por eso dice la Biblia: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dios no quiere juzgar al mundo, y para eso envía el Evangelio. Pero si la gente no toma el Evangelio como opción de rescate, padecerán de terrible juicio. Pero hay esperanza en el nombre de Jesús. Sino que se les escriba que se aparten de estas contaminaciones de ahogado y de sangre. Y puntualiza también: si la sangre en todos los tiempos de la existencia humana Dios le ha dado un valor moral, y en nosotros se define ese valor moral porque el Mesías derramó su sangre, entonces nosotros seguimos cuidando este principio. Nos guardamos de ahogado también y de sangre. Así que vamos a orar cerrando esta palabra y mencionando lo que aquí tuvo que decir Juan en el versículo 37 cuando iniciamos este espacio de enseñanza. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El Señor en su momento dice también a través del testimonio del Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo: y todo el que mirare al Señor será salvo. Hoy el que mira a Jesucristo y el que entienda el valor de por qué derramó su sangre, entonces es ahí cuando consagramos nuestras vidas, no por imposición, sino por amor a Jesús y por amor a nuestra salvación, porque en su pura voluntad y en su puro beneplácito, no mereciendo nosotros la oportunidad, nos dio la dicha del perdón y nos otorgó su gracia. Así que esta doctrina del valor de la sangre de Cristo es una de las más hermosas. Y cuando el cristiano genuino tiene bien presente qué significa el valor de la sangre de Cristo, sabe vivir en santidad para agradar a Dios, porque reconoce todo el proceso de cómo alcanzamos hoy la salvación por la muerte del testador y que ha resucitado para nuestra justicia. Bendito Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor, que nos has concedido de estar aquí delante de tu santa y divina presencia. Te pido, mi Señor, por los hermanos y amigos. Oh Dios maravilloso, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y en tu palabra hemos encontrado la respuesta a por qué es tan importante vivir en santidad y honor, entendiendo el valor de tu pacto y todo lo que has hecho por nuestro rescate, por nuestra salvación. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es por eso que hoy podemos decir que sin Cristo, sin Jesucristo, no somos nada. Pero con Jesucristo lo tenemos todo. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es viva y porque hemos entendido que sin ti no podríamos hacer nada, pero que en tu nombre podemos alcanzar muchas cosas. Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay salvación en ese nombre hasta el día de hoy. Aleluya. Me levantó cuando caído, triste me hallaba yo. Él me libró del mismo abismo donde no había esperanza, solo voló. Él me llevó a su presencia, curó mis heridas y me lavó, me regaló vestido nuevo y a su mesa Él me invitó. Ahora yo soy lo que soy
curó mis heridas y me lavó, me regaló vestido nuevo y a su mesa Él me invitó. Él me llevó a su presencia, curó mis heridas y me lavó, me regaló vestido nuevo y a su mesa Él me invitó. Ahora yo soy lo que soy por su misericordia. Oh Santo Dios maravilloso, en tu nombre hay vida. En tu sangre encontramos la respuesta a la dicha del perdón, porque fue tu sangre la que se ofreció como precio de rescate. Fue tu sangre la que apaciguó la ira en contra del pecado. Ahora somos vistos por medio de ese velo de que sigue, de ese velo de tu carne y de tu sangre. Ahora tenemos oportunidad de vida eterna, recibiendo tu verdad, recibiendo tu nombre, recibiendo la plenitud de esta salvación en el pacto del bautismo en agua en tu nombre y el bautismo del Espíritu Santo para vivir una vida en regeneración, en bendición y victoria. Aleluya. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, es por su gracia divina. Tengo fe en mi corazón me dio tremenda riqueza y su gloria me dio, y su gloria me dio. Hoy podemos recibir la gloria de Dios al vivir con honor y seguir las pisadas de nuestro Maestro. Un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor nos continúe bendiciendo siempre.